En la clase pasada, o en el video pasado, nosotros estuvimos dejando terminada la parte de los wrappers, que son la clase que van a envolver los resultados de operación. Es decir, cada vez que el cliente haga una petición al server, se van a usar estos llamados wrappers para identificar cuando una operación tuvo un resultado fallido o tuvo un resultado satisfactorio. O sea, esa es la finalidad de los wrappers. Como terminamos con la parte del Shared, digamos que por parte del Shared, del proyecto Shared, ya no vamos a volver a tocarlo, a menos que se necesite modificar cualquier anomalía o cualquier error que se haya quedado atrás. Es decir, que ahora nosotros vamos a estar definiendo los endpoints que van a ser los controladores a nivel de server, para luego pasar al punto de los managers. Bueno, este era el video de la clase anterior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Dejen allá tranquilos, señores. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? En el explorador de archivos, nosotros nos vamos a dirigir al proyecto server y en el proyecto server vamos a agregar una carpeta que se va a llamar endpoint. Endpoints. Perdón, fue un archivo que agregué. Se me fue. Endpoints. Y en endpoints vamos a agregar, bueno, vamos a empezar primero por la entidad que se llama, está aquí en los modelos, usuario rol. Vamos a empezar por los usuarios rol. Entonces, en endpoint vamos a agregar una carpeta que se llame así, usuario roles. Y en usuarios roles vamos a agregar el primer endpoint que va a ser el de obtener los roles. Es decir, el siguiente endpoint es para nosotros consultar los roles que están registrados a nivel de base de datos. Y aquí decimos get.cs. Namespace. CRUD Blazor. Aquí nosotros debemos de utilizar la librería de ardalis.endpoint para poder definir la lógica de los endpoints. Using ardalis.endpoints. Y además de eso, debemos también utilizar el proyecto CRUD Blazor.shared. Y vamos a especificar que aquí vamos a necesitar los records. Primero, vamos a definir entonces la clase public class get. Y esta clase va a heredar de endpoints, endpoint base async, punto, y aquí vamos a especificar, fíjense, ¿qué pasa aquí? Acá yo tengo dos formas de especificar en mi endpoint si yo voy a incluir un request o no voy a incluir un request. Por temas que habíamos visto anteriormente, el request no es más que el cuerpo que yo requiero para hacer una acción. El cuerpo es la data que yo necesito para hacer algo a nivel de server. Como esto es simplemente una consulta que es para obtener datos, yo voy a decir que es without request. Ahora, si voy a crear un rol a nivel de base de datos, voy a insertar un registro a nivel de base de datos, no puedo decir acá que esto es un without. Tengo que decir which request, es decir, tengo que incluir un request. Ahora bien, pasado esto, yo debo decir
que yo voy a darle una acción, es decir, tengo que decir acá which action result. Y en ese which action result yo debo de especificar un tipo de dato. Por ejemplo, si yo voy a hacer que este endpoint devuelva un número entero, yo puedo decir que eso es int. Y aquí definir la estructura de la clase. No es nuestro caso, porque este endpoint no va a devolver un número entero. Se supone que debe devolverme una lista de usuarios roles, que es lo que vamos a tener a nivel de base de datos. Por lo que, normalmente, lo que yo hago es lo siguiente. Yo digo using acá arriba y pongo el nombre de lo que yo espero devolver, que en este caso es respuesta, y voy a decir que respuesta va a ser igual a result list, y en este caso voy a hacer control punto para usar el wrapper, que fue lo que hicimos en el video anterior o en la clase anterior, y vamos a definir que lo que yo voy a devolver aquí es un usuario role record. Es una lista de usuarios role record. De modo que yo puedo utilizar ahora esta palabra que yo acabo de declarar diciendo que mi respuesta va a ser un resultado basado en una lista de roles, que en este caso será el récord que yo definí. Ahora me falta especificar el constructor de esta instancia para yo poder conectar la funcionalidad con el Entity Framework diciendo control punto e implementar clase abstracta. Esta clase, digamos que acá es donde yo voy a poner lo que yo requiero hacer, pero no puedo hacer una consulta a nivel de base de datos porque yo tengo que inyectar mi contexto de base de datos, que es lo que hemos definido en el programa. Aquí cuando decimos que esto es MyDBContext, pero nosotros tenemos una interfaz en ese contexto. Es decir, tenemos esta interfaz. Y esta interfaz es la que vamos a inyectar acá. De forma que yo pueda decir setor y dentro de los parámetros yo voy a decir IMyDBContext. DBContext. Vamos a hacer referencia a esto. Control punto para usar el contexto. De forma que ahora yo pueda crear y asignar este campo para ahora pasar la funcionalidad de la conexión de la base de datos a este señor que está aquí. A ver, él me sigue diciendo que ya contiene la definición get y esto es lo de la redundancia. Dice no se acepta valores nulos. Vamos a seguir. Entonces, acá es donde nosotros vamos a hacer la lógica. Por ejemplo, var. Esta variable es donde yo voy a almacenar los roles que voy a consultar de la base de datos. Y voy a decir, los roles van a ser igual a un await, porque esto es una tarea. Este tipo de métodos implica que va a haber una espera y por eso yo estoy diciendo que voy a esperar una respuesta para asignar el valor a la variable roles. De forma que yo puedo decir acá dbContext punto y como estoy usando la interfaz aquí debería aparecerme usuario rol, que sería la tabla que yo implementé en dicha interfaz. Vamos a verla acá. Sería esta, usuarios roles. Él dice que no he hecho ninguna referencia aún, porque el nombre que tiene realmente es este. Vamos a ver. Todavía no lo ha visto Visual Studio. De forma que yo puedo decir aquí un toList. Hay algo. Voy a comentar esto para cerrar Visual Studio Code, porque ustedes saben que Visual Studio Code le da un asunto medio extraño.
Después de reiniciar el Visual Studio Code, lo único que esto está esperando es que yo retorne una respuesta al método. De forma que voy a quitar el comentario y voy a continuar trabajando acá. Al colocar un punto, noten que acá ahora me salen todos los métodos que yo puedo utilizar de la clase DBSet, que en este caso hace referencia al modelo usuario rol. Por lo que yo puedo decir toList, pero como esto es una promesa, cuando hablamos de promesa es que usted dice que va a hacer algo y a quien usted le promete se queda esperando que usted le cumpla, ¿verdad? Eso es lo que sucede. De forma que acá yo puedo decir async y como yo no he hecho referencia al MVC, yo voy a hacer control punto y le voy a decir acá que yo voy a usar a Microsoft Entity Framework Core y acá le voy a pasar el cancel token que ustedes están observando en la parte del método acá que está asignado como default. ¿Qué es eso que tenemos ahí? Entonces acá yo voy a pasar ese cancel token y por lo menos esa línea que tenemos ahí, esa línea que tenemos ahí va a hacer la consulta a nivel de base de datos y me va a traer un resultado o una lista más bien de roles. Fíjense que ahí me lo está diciendo la ayuda, no sé si pueden observarla. Él me dice que cuando termine la ejecución de dicha promesa, él me va a devolver una lista de modelos usuario rol. Pero como en la parte superior, acá arriba, en la respuesta, noten que yo definí y dije que la lista de resultados que yo voy a devolver va a ser usuario role record. Y quizás usted dirá, profe, ¿y cómo convertimos el modelo en un récord ahora? Eso lo definimos en el modelo de rol usuario, cuando se creó el método toRecord. Que lo único que vamos a decir en el get es que de acá yo quiero seleccionar el rol y ese rol quiero usar el método toRecord, que al final lo que va a hacer es que cada rol se convierta en un record, de forma que la variable roles ahora es una lista de usuarios rol record. Entonces, debido a que acá yo consigo los roles, realmente si yo me voy al result list, voy a notar que aquí yo tengo todas las respuestas que yo puedo devolver en base a esto. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir acá return respuesta respuesta.success y como yo tengo dos métodos constructores, uno que recibe los elementos y otro que recibe los elementos y un mensaje, yo hago lo siguiente. Aquí yo paso los roles, pero al parecer en este wrapper a mí me faltó solamente enviar esto sin un mensaje. Y me dice que no lo tengo así. De forma que yo voy a ir al result list y voy a notar que acá me faltó un método. Un método. Qué lindo. Y yo lo voy a resolver replicando el success, pero en este caso voy a quitar el mensaje y acá voy a poner el mensaje de que todo está bien ahí. Y ahora mismo yo estoy usando este método success. No estoy usando los demás de acá abajo. Si se fijan, este método que está aquí, este método que está aquí, se me fue la...
hace la consulta a nivel de base de datos con Entity Framework Core, convierto el modelo en record para generar una lista de roles y esa lista de roles es la que devuelvo como mensaje satisfactorio en mi respuesta. Porque mi respuesta me va a retornar a mí un mensaje donde yo voy a tener un texto como mensaje, un booleano de valor verdadero o falso y el cuerpo de elementos que estoy devolviendo, en este caso, una lista de roles, que es lo que yo necesito mostrar a nivel de la vista. Pero, ¿qué sucede? Si acá ocurre un error, si acá ocurre un error, yo no he podido castearlo, no he podido capturarlo, no tengo un método que me diga, mira, si hubo un error a la hora de comunicarme con la base de datos y él no encontró el servidor, entonces el error que me va a rebotar para atrás no va a ser controlable. Por eso yo tengo que tomar este código y envolverlo en un try catch, es decir, que dentro del try pongo mi código y en el catch voy a colocar una excepción, o sea, aquí es donde yo voy a capturar mi exception y en caso de que ocurra dicha excepción, yo voy a retornar una respuesta, pero en este caso va a ser fallida. Y el mensaje que voy a enviar va a ser x.message. Ahí ya yo estoy controlando mi posible excepción. Si ocurre un error, ya yo voy a enviar una respuesta a mi cliente, o sea, a la aplicación que está haciendo la petición al servidor, donde le devuelvo un booleano falso y le devuelvo un mensaje que es el texto del error que va a estar capturado aquí por el cache. Entonces, si todo sale bien, yo retorno mis uses y si ocurre un problema, él me va a devolver un file. ¿Cómo compruebo esto? Bueno, aún me falta especificar qué método se va a implementar en dicho, o sea, qué método HTTP, perdón, porque acá yo no he definido si esta consulta yo la voy a hacer por uno de los tres métodos que habíamos especificado antes. Recuerden que a nivel de, voy a ver dónde que está acá, elementos de texto. Recuerden que acá yo les había comentado que yo tengo los siguientes métodos HTTP. Tengo el get, tengo el post, tengo el put, tengo el patch y tengo el delete. Todo esto son métodos HTTP y el que nosotros vamos a usar en este endpoint va a ser el método get. De forma que en el proyecto, acá arriba, yo voy a decir con los corchetes que voy a utilizar el método HTTP GET y en este caso el GET va a tener lo siguiente. Dentro de paréntesis, yo debo hacer referencia. Aquí es donde yo voy a especificar cuál va a ser la ruta para yo hacer la petición al servidor. Y la ruta está establecida acá en el share, donde habla de rutas. Tengo el ruta API Base y acá adentro yo busco el que dice usuario role manager. El usuario role manager tiene un base y aquí es donde yo voy a hacer mi petición, al base. Por ende, copio esto que está acá y me voy a ir al get. En el get coloco el nombre de la ruta y como esto no lo tengo declarado en el using, yo voy a decir acá control punto y voy a decir quiero usar la ruta, o sea, el namespace de rutas que está establecido en el shared de mi proyecto. Al hacer esto, yo digo punto base. En el base, ustedes van a notar que la ruta que le especifica es API/roles. Es decir, que si yo ejecuto el server ahora mismo, yo voy a tener disponible este endpoint en esa ruta. Pero
hay un problema que yo no he dicho todavía. En el program, yo establecí el contexto, pero no he asociado la interfaz con la clase MyDBContext. Es decir, yo tengo acá estas dos señoritas. Tengo acá el MyDBContext y IDBContext, que es una interfaz. Pero para la aplicación, la interfaz no es utilizable ahora mismo. No es consumible. Para yo poder hacer que esto sea consumible, tengo que venir acá a la clase program del server y después de yo añadir el contexto, yo debo decir, mira, además de añadir el contexto, yo voy a decir builder.service.add y en el scope yo voy a colocar el contexto que es este y la clase IDBContext. No se puede utilizar. Vamos a ver si yo lo estoy haciendo al revés. Parece que es al revés. Aquí coloco la interfaz y aquí hago referencia al contexto. Para la aplicación, desde ahora, cuando yo inyecte la interfaz en cualquier otra clase, la funcionalidad va a estar atada a la clase MyDBContext. Es decir, que yo solamente estoy usando la interfaz para hacer referencia a mi contexto de manera directa, que es esta clase. De forma que al inyectar esta funcionalidad en esta clase, yo no tengo acceso a ninguna otra función en el contexto. Por ejemplo, si yo aquí debajo digo dbContext, punto, acá yo solamente puedo ver las funciones que yo especifiqué en la interfaz. Hace un momento, antes de yo hacer eso, aquí me aparecían una inmensidad de funciones que ustedes vieron. Si quieren pueden darle más para atrás al video para que noten que cuando yo dije dbContext punto, aquí me aparecieron muchísimas funciones, pero esas funciones yo nunca, ninguna de ellas la iba a usar, porque realmente lo que me interesa son las tablas que yo tengo en mi base de datos y mi función de guardar. Después no me interesa nada más, por el momento, por el momento. Si me interesa algo más de la funcionalidad de Entity Framework, desde acá, entonces yo puedo hacer su declaración en la interfaz. Entonces, de este modo, se deja montado el primer endpoint. En el siguiente video vemos la funcionalidad.